Buenas noches a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Quiero confirmar si ustedes me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Perfecto. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. No sé si ustedes desean que hagamos un resumen de esta última parte o quieren que continuemos. Ya nosotros estamos, dentro de muy poco ya terminamos este módulo y ya continuaremos con el cuestionario y las preguntas o dudas que ustedes tengan respecto al diplomado. Ok. Bueno, nosotros veníamos hablando en esta clase, en este módulo, era de los sobrevivientes de suicidio y de los síntomas principales que viven ellos cuando están viviendo la pérdida de la pérdida por muerte de un ser querido que ha fallecido a causa de suicidio, ¿no? Recuerden que nosotros veníamos comentando que pues obviamente lo primero que sucede, digamos, después de la muerte de un ser querido es que la persona pues se siente también avergonzada, ¿no? Por sus propias emociones y pues obviamente también muchas veces a nivel social pues también se aísla porque se siente que de alguna manera pues está siendo señalada, juzgada por sus sentimientos y por sus emociones, ¿no? Y por el hecho también de la muerte que fue ocasionada, digamos, de un ser querido a raíz de un suicidio, ¿no? Que es el acto prematuro que una persona tiene para quitarse la vida de forma voluntaria, ¿no? Duelo por suicidio, como les decía, es muy diferente a cualquier otro tipo de duelo, porque realmente, pues, escuchar de pronto a una persona que ha fallecido por una enfermedad crónica, por un deterioro, donde usted ha ido experimentando las etapas de esa enfermedad, ¿no? Puede que sea más fácil asimilar muerte por una enfermedad, por una causa, digamos, natural de envejecimiento, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de un duelo frente a una muerte, digamos, por suicidio, pues realmente nos cuesta como aceptar esta pérdida también por lo inesperado que es estos eventos. Muchas veces nosotros no tenemos la forma para tener como esa, eh, digamos, como tener esa conciencia realmente si eso era algo que podía pasar o suceder, porque pues realmente es algo devastador, ¿no? Entonces recuerden que pues el duelo, cuando hablamos que es duelo por muerte natural o accidental, pues siempre es duro aceptarlo, asimilarlo. Pero cuando hablamos de duelo por suicidio, pues es mucho más difícil de superar. Cuando nosotros tenemos en cuenta que una de las características es el cómo se manifiestan esos sentimientos intensos de culpa, de ira, de abandono, de dolor. Y pues adicional a esto, pues tener en cuenta el estigma, ¿no? De esa culpa, de esa ira, de ese abandono. Y también pues todo lo que puede generar en las personas o en el entorno y estas cómo se culpabilizan los familiares, cómo tienen en cuenta las actitudes, tanto negativas, prejuiciosas, ¿no? Y obviamente pues que notamos que a nivel social pues hay mucho prejuicio frente a la muerte por este tipo, digamos, de eventos, ¿no? Que hace también que la persona pues se aísle y que sea más difícil elaborar ese duelo.
Ahora vamos a hablar del día después de la muerte. Muchas veces a los días después de la muerte, pues la persona llega a pensar o a sentir que es difícil asimilar, van a exacerbarse sentimientos de rabia, de abandono, de culpa, y pues también llegan a aparecer sentimientos irracionales, como por ejemplo, por mi culpa esa persona se ha suicidado, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que los sobrevivientes, pues que hablan o que saben de suicidio, muchas veces pues esto no ocurre por una única causa, ¿no? Y que el detonante pues también es qué es lo que lleva al acto, pero no digamos en la causa completa. Cuando nosotros hablamos del hecho del suicidio, también muchas veces se presenta de manera impulsiva, como por ejemplo notamos la discusión, la persona que amenazó con quitarse la vida, ¿no? Muchas veces puede haber un elemento ahí como es la culpa, la discusión, pero realmente pues es lo que notamos que sucede. Muchas veces la persona se siente culpable, pues obviamente siente como que es su responsabilidad esa muerte de esa persona por una situación o discusión, pero pues recuerden que el suicidio pues no tiene una única causa, ¿no? Puede tener muchas causas y pues muchas veces nosotros las desconocemos. Otro de los elementos es que otras las ideas irracionales que pueden llegar a surgir después de que hablamos de la muerte de suicidio es debí poner atención a las señales, ¿no? Debí estar más pendiente de él o de ella. Y en estos elementos es importante y es imposible que también tengamos en cuenta que el hecho de prever que esto va a pasar en el futuro, pues ni siquiera las personas o los profesionales de la salud pueden lograrlo, ¿no? Un mito, si yo hubiese logrado detener ese intento de suicidio, le habría salvado la vida, ¿no? Muchas veces esto es un mito porque realmente pues no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestro entorno y por lo tanto pues también es imposible que nosotros sepamos lo que ha ocurrido, ¿no? Y pues no tengamos en cuenta todos esos elementos como vemos que son los hechos que se pueden desencadenar de una u otra forma. En cuanto a los prejuicios, este es otro elemento importante y es que muchas veces se llega a juzgar al sobreviviente de suicidio, que es lo que hace que pueda incrementar ese malestar emocional, ¿no? Cuando nosotros hablamos del hecho de evitar, de preguntar esos detalles de la muerte, de emitir juicios de valor, ¿no? Muchas veces si no sabemos qué decirle a la persona, pues simplemente estar presente de forma silenciosa, ¿no? Muchas veces podemos mostrar ayuda, por ejemplo, en elementos o en situaciones diarias, como puede ser cuidar a los niños, la casa, las diligencias, ¿no? Las actividades diarias, la cocina. Estas actividades o diligencias, pues muchas veces, pues no necesitamos realmente como saber qué decir, sino simplemente apoyar a la persona de pronto en esas tareas. Los sobrevivientes del suicidio suelen presentar diferentes situaciones, ¿no? Cuando notamos que uno de los primeros pensamientos es que el sobreviviente tiene es que preguntarse el porqué de su ser querido se suicidó. Y pues acá es normal que notemos que también las familias muchas veces desean encontrar una explicación o una muerte de un ser querido, ¿no? Y cuando también tenemos en cuenta todos los elementos que pueden surgir, como son las incertidumbres, las dudas, todos los elementos que generan situaciones también tensas en la familia o conflictos, y también la recriminación de la culpa, digamos, en cuanto a los familiares. Cuando el familiar que fallece o que deja notas suicidas o cartas, ¿no? Otro elemento de esto es son que los sobrevivientes, pues es mucho difícil aceptar estos hechos, ¿no? Que nunca sabrán, como les decía, una causa por lo que la persona cometió el suicidio, ¿no? Que muchas veces la persona pues se llega a preguntar y muchas veces se siente, digamos, que quiere encontrar todas las razones o todas las explicaciones, pero como les decía, la única persona que sabe realmente todas las causas y todas las situaciones que fueron pasando de pronto para que tomara esa decisión es la persona que conoce sus conflictos, sus problemas, eh, todos los elementos que le surge, digamos, a nivel personal, ¿no? Ahora que también nosotros también tenemos que tener en cuenta que muchas veces las imágenes y todos estos elementos de la persona hacen difícil que nosotros también abordemos el duelo de forma adecuada, como por ejemplo cuando lo encontramos, ¿no? Encontramos esa situación, esa
imagen muchas veces se nos queda grabada en la mente, pueden aparecer flashbacks, pesadillas, ¿no? Y muchas veces pues el sobreviviente va aceptando poco a poco lo que sucedió, pero realmente que esos flashbacks también se vuelven frecuentes y también con el tiempo pues es que la persona pues va de pronto asimilándolo. Muchas veces también puede necesitar también el apoyo terapéutico, porque puede generar terrores nocturnos, fobias, miedos y muchas veces también como ese sentimiento de culpa por haber encontrado a la persona y de pronto no haber llegado antes, ¿no? Serían como una de las preguntas que más se hace la persona. ¿Qué le digo a la gente sobre la causa de la muerte? Pues realmente tenemos que tener en cuenta que a los sobrevivientes se les dificulta hablar de suicidio, ¿no? Que cuando hablamos de evitar o de esconder el tema puede ser peor, más que todo esto a largo plazo, ¿no? Que si la persona no desea dar explicaciones, es mejor que no lo haga en los momentos en los que la persona pues menos necesita de pronto ser juzgado, ¿no? Por eso es importante que le demos el tiempo a la persona de procesar lo que está viviendo o la situación que está sucediendo. Otro de los elementos es, digamos que la preocupación por el propio suicidio es uno de los elementos que más surgen en los sobrevivientes de suicidio y es el riesgo de tener esa ideación suicida, ¿no? Muchas veces la persona no teme hablar con su red de apoyo, con sus amigos, con su familia, o comentarlo con su médico, con su terapeuta, pero obviamente hay una preocupación, es que muchas veces pueden empezar a surgir también pensamientos respecto a su propio suicidio, ¿no? Que de hecho se ha encontrado que hay personas que por ser sobrevivientes de suicidio también han llegado a tener ideación suicida, incluso hay casos también, hay un porcentaje de casos de suicidio, ¿no? De las personas que son sobrevivientes. Otro de los elementos es el estigma, y como les decía, que hoy en día hay un tema, digamos, de esa intolerancia frente a un tema, que muchas veces las personas ignoran que el suicidio, pues, es una situación grave de la salud pública y una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Cuando nosotros hablamos de los tabúes, de lo que manejan frente al entorno del suicidio y los prejuicios, también teniendo en cuenta todos los que pueden llegar a generar la culpa, ¿no? En cuanto a las familias, en cuanto a los sobrevivientes, que presentan como tal ese suicidio, ¿no? Y pues obviamente tener en cuenta que muchas veces ese estigma también puede generar un aislamiento, puede generar que la persona se sienta juzgada, incomprendida, ¿no? Y pues realmente pues el estigma es una de las situaciones en las cuales más notamos que hay un desconocimiento y una intolerancia frente a ese tema. Otro de los elementos es cuando nosotros hablamos del aislamiento. Y en cuanto al aislamiento, que muchas veces pues se menciona, como les decía anteriormente, pues el sobreviviente que tenga una idea, ¿no? Que nadie lo comprende y que pues obviamente precisa o que requiere o que necesita estar aislado. Y para esto es importante que tengamos en cuenta que el hecho de estar solos por algunos momentos también es un elemento significativo en el proceso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo importante que es poder relacionarnos con los demás, muchas veces el aislamiento también está acompañado de ese elemento de lo que pretende evitar la persona, ¿no? Ese hecho o ese pensamiento de que nadie lo comprende, que nadie entiende por lo que está pasando, ¿no? Y pues esa idea también muchas veces es lo que hace que la persona se aísle y que viva ese proceso de manera significativa, ¿no? Y que le dificulte relacionarse con otras personas. Cuando pedir ayuda a un profesional, es importante que tengamos en cuenta que no se puede afrontar solo en duelo o que hay sentimientos en los cuales notamos que no mejoran con el pasar del tiempo, ¿no? Es mejor que nosotros acudamos a un centro de salud más cercano, a buscar también ayuda profesional, ¿no? Y pues estos elementos también son importantes. ¿Qué es el duelo como tal? Cuando nosotros hablamos de duelo, es esa reacción emocional y física que se produce después de un fallecimiento de un ser querido, ¿no? Cuando nosotros hablamos del duelo, realmente es esa respuesta normal que todas las personas tienen cuando hay una pérdida, porque realmente pues es un elemento doloroso y significativo, porque la persona no va a volver, ¿no? Porque la persona falleció. Y pues realmente afrontar un duelo pues también depende de cada persona. Hay personas que afrontan un duelo de una manera diferente, de acuerdo a su personalidad, ¿no? Por eso es importante que nosotros no juzguemos los duelos de las personas y que entendamos que pues hay un elemento importante y es que hay un dolor sobre una persona que ha muerto, que no va a volver, ¿no?
que obviamente, ¿qué es lo que requiere? Pues una red de apoyo para tener como ese soporte, ese apoyo social, familiar, ¿no? Y pues realmente, como les decía, hay también maneras inadecuadas de afrontar un duelo. Hay personas que empiezan a consumir alcohol, sustancias, hay personas que empiezan a tomar medicamentos para dormir. Y pues esto también dificulta que aborden el duelo de forma adecuada, porque pues realmente están, digamos, que anestesiando el dolor, ¿no? Y pues lo que hace realmente es que crea también una dependencia y pues obviamente el dolor no va a desaparecer por el medicamento. Hay varias etapas del duelo. La primera es cuando la persona se siente molesto, confuso, siente angustia, aturdimiento por el hecho de lo que está presentando en cuanto a los elementos reales o los sentimientos y todo lo que puede aparecer frente a esa distancia emocional, ¿no? Todos esos elementos que hablamos de protegerse, incluso el hecho de sentir alivio. La segunda etapa es cuando notamos que una persona se siente sola, triste, deprimida, que notamos que son frecuentes esas emociones, como es la desesperación, la agresividad, la culpa y la vida. Muchas veces la persona piensa que ha perdido su significado, ¿no? También cuando hablamos que pueden llegar a aparecer problemas como por ejemplo comer, dormir y pues obviamente tener en cuenta que también está la etapa de esa aceptación gradual de la pérdida de la persona, ¿no? Por ejemplo, si se siente mejor, si no piensa tanto en lo ocurrido, en los sentimientos, ¿no? Cuando notamos que son menos intensos o que poco a poco se van desarrollando nuevas tareas y digamos que antes no se hacían, pero pues también se empiezan a establecer nuevas relaciones, ¿no? Ahí es cuando notamos que va mejorando, digamos, esa etapa de aceptación del duelo, ¿no? Otro de los sentimientos y las emociones más frecuentes es, digamos, que muchas veces la persona se siente en estado de shock, ¿no? Muchas veces se siente en estado, digamos, muchas veces la persona también presenta como tal, como por ejemplo ese aturdimiento, esa conmoción emocional, ¿no? Estos son los elementos que más surgen. Y pues también aquí notamos que muchas veces también la persona empieza a sentir como, por ejemplo, se presenta esa muerte inesperada, ¿no? Todos estos elementos, por ejemplo, que hace que la persona se sienta aturdida, que hace que la persona también en algún momento se sienta adormecida, ¿no? Muchas veces también la persona puede llegar a sentirse fuera de la realidad, ¿no? O pueden llegar a tener reacciones físicas displacenteras, que muchas veces pues también notamos la hiperventilación, que es una de ellas, ¿no? Muchas veces la persona empieza a sentir en ese estado de shock aturdimiento, mareos, una presión en el pecho, náuseas, ¿no? Pues obviamente por esas intensas emociones que está presentando. Otra de ellas es el aturdimiento, y pues acá notamos que muchas veces la persona puede llegar a sentir que todo ha sido un sueño, ¿no? Eh, Muchas veces la persona puede llegar a experimentar también una desrealización y otras personas pueden llegar a entrar en ese estado en que no pueden expresar lo que sienten o, no, o llorar. Muchas veces niegan lo que está pasando. Y pues realmente estas son las reacciones normales, pero obviamente puede estar protegiendo a la persona de un dolor y que conscientemente pues no puede soportar. Otro elemento es la confusión, y cuando hablamos de la confusión, es muy frecuente en el duelo, ¿no? Cuando notamos que una persona siente que ha perdido el control de su vida, que no puede manejar esa situación que está viviendo. Muchas veces hablar de una situación con otras personas le puede ayudar a aceptar esa pérdida, ¿no? Pero también es importante la asistencia, como les decía, a esos rituales de despedida, porque son los que nos permiten ese proceso de aceptación de la muerte, ¿no? Como ir a los entierros, a los velorios, ¿no? Nos ayudan a ver, por ejemplo, que la persona pues está siendo enterrada, porque realmente uno de los pensamientos también y sentimientos es la búsqueda de la persona digamos, en las calles, ¿no? Yo conocí el caso de una persona que empezaba a llamar al papá sabiendo que el papá ya había fallecido, ¿no? Y lo llamaba y lo llamaba y le dejaba notas de voz sabiendo que el papá ya había fallecido, solo para escuchar eh, ese mensaje, ese contestador, ¿no?
Pero pues realmente aquí estamos notando que la persona sigue teniendo o manteniendo una esperanza de que la persona pues está viva, ¿no? Y realmente pues la persona ya ha fallecido. Otro de los elementos que también notamos son las emociones y los sentimientos que están asociados a un duelo. Y en esto, pues uno de ellos es la búsqueda. Cuando hablamos de la búsqueda y de la pérdida, obviamente que la persona empieza a buscar a esa persona fallecida, ¿no? A soñar con ella, a tener la sensación que la ve en la calle. Muchas veces la persona siente esa angustia y desesperación. Más que todos los dolientes sienten como estas ocasiones en las cuales sienten como esa desesperación de no poder hablar con la persona que ha fallecido, que pueden llegar a tener pensamientos intrusivos, repetidos de lo que pasó, o que pueden llegar a tener muchas veces la necesidad de hablar sobre quién falleció. Otro de los elementos es la tristeza, ¿no? Cuando hablamos de la tristeza, son todos estos elementos, por ejemplo, que se encuentran ya sean muy presentes, ¿no? Después de la pérdida de un ser querido. Y pues también tener en cuenta que hay muchos dolientes que pueden llegar a sentir, por ejemplo, que llorar es algo positivo, ¿no? Que muchas veces también puede ayudar a disminuir el estrés, a desahogarse, ¿no? Y pues obviamente aquí la tristeza, pues también notamos que es uno de los elementos también que más se presenta frente a la pérdida y a la muerte. En cuanto al duelo por suicidio, como les decía, pues obviamente nosotros no podemos asegurar cuáles son las reacciones de todas las personas, pero pues obviamente el hecho de afirmar que hay reacciones, emociones presentes, muchas veces pueden manifestar en el momento de la muerte, hasta semanas después de ese descenso. Y dentro de algunas reacciones, pues algunas de ellas, como vemos, es la conmoción emocional. Muchas veces la persona siente que todo es un sueño, que esto no está pasando, que esto no está sucediendo, que esto no es real, se siente adormecida emocionalmente, como en otro mundo, ¿no? Siente como, por ejemplo, que no puede llorar o que le imposibilita llorar, que no puede sentir ese dolor. Hay personas que no lloran en los funerales y también se sienten angustiados porque ven que todos los demás sí lloran, ¿no? Y es porque están en un estado de conmoción emocional. Y pues digamos que están en ese shock que no se lo esperaban y muchas veces pues eso toma un tiempo para que cada persona, digamos, tiene su forma de reaccionar, ¿no? Muchas veces también cuando notamos la persona, por ejemplo, el hecho de que pueda llegar a sentir angustia, desesperación por no poder recuperar a ese ser querido, ¿no? Que ha fallecido, sentirse desbordado, también la intensidad de los sentimientos. Otra de ellas son las reacciones físicas, como son los dolores de la cabeza, pérdida o aumento de un apetito, insomnio o hipersomnia, dolores en el pecho, dolor en la garganta, dolor en las articulaciones o en la parte muscular. Hay personas que empiezan a presentar molestias gástricas, hipersensibilidad al ruido, falta de energía y de cansancio. Y pues digamos que estas serían las principales reacciones físicas, ¿no? Pero pues hay personas que pueden llegar a tener también, por ejemplo, un dolor acá muscular, ¿no? Articular, en la garganta, digamos acá en la mandíbula, ¿no? Por obviamente esa ansiedad. Hay personas que sienten que el ruido es muy fuerte. Digamos que serían las más frecuentes. Hay otro tipo de reacciones como es la pena, la culpa, la rabia, el miedo, la vergüenza, el dolor, la desesperanza. También llegan los autorreproches y la confusión. Entonces, cuando hablamos de la culpa, pues obviamente hay sentimientos confusos, por ejemplo, donde la persona se siente que de alguna forma incitó a ese suicidio de la persona, que no pudo hacer nada para evitarlo, ¿no? Que muchas veces siente que no ha podido acompañar a esta persona o que no ha notado, por ejemplo, esa ayuda para entender, por ejemplo, que el suicidio es un elemento multicausal, ¿no? Que no sucede por una sola razón, sino también porque las personas se acumulan algunos dolores, ¿no? Como son las diferentes razones frente al tiempo, frente a la interacción, factores individuales o familiares, ¿no? Y sociales, como vemos que pueden ser los biológicos y como puede ser el detonante, que muchas veces la persona siente que por esa discusión pues fue la razón por la que la persona llevó a cabo ese suicidio, ¿no? Como que esa gota fue la que rebasó ese vaso, ¿no? Que fue la que empujó a esa persona a atentar contra su vida. Y acá es de suma importancia que tengamos en cuenta que nada ni nadie es la única razón por la que una persona comete un suicidio, ¿no?
Otro de los elementos es la rabia. Muchas veces cuando la persona ha fallecido, el sobreviviente se siente enojado, ¿no? Pues obviamente con las personas que no hicieron nada para evitarlo, con la familia, con los amigos, con el personal médico, por haber provocado la muerte. O incluso pues los sobrevivientes pueden llegar a sentir mucha rabia con la persona que se suicidó, sintiendo que los han abandonado. Bueno, entonces como ya les decía, muchas veces hay sentimientos de rabia, ¿no? Hacia las personas, hacia las familias. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues realmente que llegan como esa situación familiares tensas, ¿no? Donde se culpan y se recriminan los unos a los otros porque no pudieron evitar que eso sucediera. Y pues realmente esto es un elemento importante que tengamos en cuenta, que pues realmente nosotros no somos, no podemos en una situación de estas culparnos, ¿no? Porque pues realmente son todos los miembros de la familia los que tienen que estar unidos en este momento de duelo. Que muchas veces el hecho de pensar que por qué no cambiamos o por qué no hicimos algo, pues realmente eso no significa que eso no vaya a suceder en otro momento, ¿no? O que la persona no lo vaya a intentar en otro momento. Alivio, hay personas que sienten que después de que la persona ha suicidado, sienten un profundo alivio, que muchas veces llegan a sentir, por ejemplo, que no podía, por ejemplo, ser feliz, ¿no? O que a veces siente que la familia pues siente un alivio y esto es un elemento que es perfectamente normal. Cuando hablamos del alivio, es todos estos elementos que tenemos en cuenta cuando ha sucedido el sufrimiento, ¿no? De una persona. O también a veces cuando notamos que una persona puede llegar a sentir alivio, todos los elementos que es perfectamente normal, ¿no? ¿Qué tenemos que en cuenta frente al alivio? Muchas veces todo lo que pueda hacer, por ejemplo, que una persona, por ejemplo, que está sufriendo, ¿no? Que no podía de pronto ser feliz o que a veces siente ese alivio también que es perfectamente normal. ¿Cómo actuar ante un niño que vive el suicidio de alguien cercano? Pues más que todo cuando nosotros vemos que hay suicidio, por ejemplo, los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no? Notamos que son vulnerables, notamos que muchas veces llegan a manifestar su sentir de una forma diferente a los adultos, ¿no? Y que por no por lo anterior, pues también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el hecho de asumir, por ejemplo, que no sienten dolor, sino que realmente pues los niños expresan ese duelo diferente, ¿no? Al adulto. Pero también es importante que nosotros seamos un ejemplo para los niños o los adolescentes sobre cómo gestionamos el duelo, porque pues ese va a ser el aprendizaje que estarían recibiendo por parte de nosotros. ¿Cómo actuar cuando vemos que un niño vive el suicidio de alguien cercano? Pues muchas veces cuando hayan menores de 18 años en un círculo familiar, pues que ha cometido un suicidio, los sobrevivientes se preguntan si tienen la edad para saber lo que sucedió o cómo comunicarle esas reacciones, ¿no? Que puedan llegar a tener, por ejemplo, los elementos cuando hablamos que independientemente de los años que tienen los menores, se van a dar cuenta de que hay algo grave que sucedió. Y pues si no se habla de lo sucedido, muchas veces esto puede llegar a suceder que saquen sus propias conclusiones, explicaciones, elementos que pueden ser reales o irreales y pueden llegar a generar confusión o autorreproches, ¿no? Que es importante que se recomienda que no se les oculte la verdad, ¿no? Que bien, si bien no podemos darle los detalles de todo lo que sucedió, pues es importante que nos guardemos cierta información, ¿no? De acuerdo a las edades. Consolar, acompañar siempre es de suma importancia a los cuidadores, ¿no? De los menores, los sobrevivientes del suicidio. Todas estas características que notamos, por ejemplo, que aseguren en los elementos como acompañar a las personas, cómo cuidarlos, ¿no? Cómo expresarles a ellos que no están solos, que si necesitan compañía, pues la van a tener siempre, ¿no? También es importante que hagamos énfasis en que no tienen la culpa de la muerte de un ser querido, independientemente de lo que haya ocurrido antes, ¿no? Hay que transmitirles el mensaje de que el fallecido no quiso abandonarlos ni hacerles daño, que muchas veces puede llegar a ser fundamental ofrecerles el tiempo que necesitan
para resolver las dudas, ¿no? O para tener en cuenta, pues, por ejemplo, elementos como puede ser tener mucho cuidado de no brindar más información de la que ellos están pidiendo, ¿no? Muchas veces también pueden surgir muchas dudas respecto a la muerte y es importante que también les tratemos de abundar, digamos, explicar realmente lo principal es que la persona que ha fallecido pues no va a volver, ¿no? Que es un hecho irreversible. Pero pues digamos que muchas veces también ellos necesitan un tiempo para resolver sus dudas, pero también muchas veces pueden empezar a surgir pensamientos relacionados a estas dudas, ¿no? Como pensamientos como pueden ser, eh, pueden surgir, digamos, un interés y, digamos, extraño por querer saber estos elementos de muerte o de suicidio. Algunos de los consejos para manejar la situación, pues es importante que dependiendo de la madurez o de las circunstancias, tengamos en cuenta digamos, la forma del niño, ¿no? Que es recomendable que seamos honestos, que hablemos con esa persona siempre de lo que ha ocurrido, ¿no? Que no demos necesariamente muchos detalles. Es mejor que evitemos frases como, por ejemplo, se ha ido a dormir, como, por ejemplo, está en un sitio mejor. Todas las frases que pueden llegar a confundir a los niños. Frente a los pequeños les va a costar entender lo que significa la muerte, ¿no? Y para esto es necesario que también tengamos en cuenta los elementos que se explican cuando nosotros hablamos de esos significados, de que es algo definitivo, algo irreversible, ¿no? O que muchas veces ese lenguaje también sí es de acuerdo a su edad. Otro de los elementos es no caer en la tentación de apartarlos de la realidad, de pronto de no decirles lo que sucedió, ¿no? Con el pretexto de ahorrarles sufrimiento. Es importante que ellos pues elaboren también su duelo, ¿no? Y pues decirles la verdad, pero obviamente pues le pueden comunicar, por ejemplo, que es una situación que ha sido irreversible, que la persona no va a volver, ¿no? Que puede facilitar que el niño hable de sus sentimientos, que no los guarde, ¿no? Muchas veces también hay historias, cuentos que se pueden utilizar, por ejemplo, para abordar estos elementos de ayuda, ¿no? O también para comunicar esas emociones. Para tener en cuenta, también es importante que comprendamos los niños que llegan a actuar de una manera diferente a los adultos, ¿no? Muchas veces cuando están en una situación de duelo, pues ellos pueden llegar a expresar sus emociones de muchas formas, ¿no? Y la irritabilidad también, digamos, de alguna forma, como expresan esas emociones, ¿no? Esa irritabilidad, esos terrores nocturnos, ¿no? Muchas veces también pueden llegar a manifestar síntomas físicos, como pueden ser los vómitos, como puede ser la disminución también, digamos, del apetito, ¿no? Y muchas veces pueden llegar a sentir culpa, abandono, pueden llegar a sentir, por ejemplo, que hay elementos como, por ejemplo, qué tan trascendental es, ¿no? Digamos que lo importante es que el niño acá se sienta abrigado, que se sienta que por el hecho, digamos, de lo que sucedió, de la muerte, no quiere decir que también le va a ocurrir a él, ¿no? Es importante que también tenga en cuenta, pues, que realmente esto es una situación que si bien le sucedió a esa persona, no significa que, pues, le va a volver le va a dar a él. Porque muchas veces puede llegar a pensar como que todas las personas a su alrededor pueden pasar por lo mismo, ¿no? Que puede llegar a sentirse solo, abandonado, ¿no? Por eso es importante que acá también se mantengan las mismas rutinas a pesar de todo, ¿no? Y haya mucha paciencia y un momento también de escucha con los niños, por ejemplo, para abordar estos elementos y estos síntomas que reprimen. Otro de los elementos es que cuando nosotros hablamos que los niños pueden llegar a tener una creencia de que la muerte es contagiosa, ¿no? Y para esto es importante que le brindemos esa seguridad. Por ejemplo, cuando hablamos de mantener también siempre al lado y cómo favorecemos también el contacto físico y cómo nos acercamos, por ejemplo, a abrazar a la persona, a escucharlo, ¿no? Más que todo cuando notamos que esto se presenta en un adolescente, si es difícil o no expresar lo que siente, ¿no? Y todos los elementos también teniendo en cuenta lo fundamental que puede llegar a ser, por ejemplo, que no aparezcan, digamos, algunos tipos de cambios en el comportamiento o en los hábitos, como lo es el fracaso escolar, como lo puede ser el aislamiento, como lo puede ser el abuso de drogas o del alcohol, las peleas y también el comportamiento suicida.
Que también es importante que no excluyamos a los menores de edad en los ritos y en las despedidas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, estos funerales, todos estos elementos cuando son realizados en la familia, por ejemplo, todos estos elementos cuando notamos el hecho de que puedan llegar a pedirles, por ejemplo, que ayuden con ideas, ¿no? Para que ellos se sientan acogidos. Muchas veces, cómo mantenemos esas rutinas, cómo le transmitimos protección, calma. Y aunque sean pequeños estos elementos, pueden ellos también elaborar su propio duelo, ¿no? O ellos pueden también darnos ideas de cómo debe ser la forma o cómo pueden ellos abordar su duelo sin ser influenciados por otra persona, ¿no? Pero también recuerden que el duelo también lo pueden elaborar de acuerdo a cómo sus cuidadores están manejando ese duelo. ¿Cómo seguimos viviendo luego de un suicidio de un ser querido? Pues muchas veces es posible que la persona busque una explicación para la muerte de ese ser querido, ¿no? Y pues esto hace parte de ese proceso. Muchas veces es preguntar también las razones, como pensar los y las, y si yo hubiera, ¿no? Y si yo no hubiera, cómo buscamos esas respuestas en momentos también que la persona ha fallecido. Muchas veces el sobreviviente debe saber que tiene el derecho a preguntarse y a guardar sus recuerdos, ¿no? Por todo el tiempo que necesita hacerlo, pero también que debe estar atento a que no le provoque este elemento o esta situación una angustia mayor. Que también es normal que el sobreviviente tenga oleadas, digamos, de tristeza, ¿no? Crisis emocionales, porque de pronto se acordó de algo, porque de pronto también puede llegar a tener momentos de calma, ¿no? Que muchas veces también hace que la persona empiece a llorar o que sienta un estímulo cuando hay algo que detone ese recuerdo de ese ser querido, ¿no? Como una canción, como puede ser un aroma, como puede ser la intensidad de la frecuencia, también muchas veces notamos que puede llegar a ser menor. Y pues esto no quiere decir que la persona lo está olvidando, sino que está aprendiendo a vivir el amor y lo mucho que extraña a esta persona de forma saludable. Frente a las fechas especiales, como hablamos los cumpleaños, las navidades, el aniversario, y tener en cuenta pues todos los elementos que pueden llegar a ser difíciles, ¿no? Por ejemplo, todos los elementos que pueden llegar a sobrellevar, más que todo ese sobreviviente, si desea continuar con esas tradiciones o crear nuevas tradiciones, ¿no? Muchas veces también tener en cuenta estos elementos, por ejemplo, el plan sobre las fechas especiales, de esa manera en que notamos, por ejemplo, si la persona se siente bien, ¿no? O si puede recurrir a otro plan. Cuidar de sí mismo es otro de los elementos. Y cuando hablamos de cuidar de sí mismo, es el hecho que una persona empieza a sufrir lo instintivo, ¿no? Muchas veces también notamos el hecho es de cuidar de esa persona con amor, con dedicación, qué tan importante es que la persona pues se sienta que digamos que es amada, ¿no? Y obviamente en estos momentos, digamos, de duelo, muchas veces esto ayuda más que cualquier otra cosa. Cuando hablamos del sobreviviente, muchas veces puede llegar a sentir alivio sobre su ser querido, ¿no? Y para esto es importante que también se le comunique a los demás, como es la familia, los amigos, que no teman mencionar el nombre del fallecido o que pues no se sientan también incómodos, ¿no? Con que se les asusten o cómo lloran, por ejemplo, al mencionarlo. Muchas veces el sobreviviente puede hacer que la persona se aleje, ¿no? Menos por un tiempo, digamos, de aquellas personas que lo hacen sentir culpable. Y pues que nadie puede opinar sobre el duelo de alguien, ¿no? Es importante que también tengamos en cuenta que cada duelo es diferente. También es importante que hablemos del propio bienestar y es que muchas veces también empezar a cuidar de nuestro propio bienestar, chequeo médico, los espacios para dispersarse, para comer saludable, la actividad física, ¿no? Hay actividades que pueden llegar a ser placenteras y hace que la persona le generen un bienestar y una paz, ¿no? También una meditación, yoga, y pues estas son de gran ayuda más que todo en estos procesos. Cuando hablamos del duelo, todos los elementos que hablamos que pueden llegar a ser agotadores, ¿no? Tanto física como emocionalmente. Y acá es importante que evitemos cómo una persona puede llegar a anestesiar el dolor, por ejemplo, cuando hay consumo de alcohol o de drogas, o fármacos sin una prescripción médica. También que se recomienda que evitemos tomar decisiones importantes, como es el hecho de mudarse de vivienda o regalar posesiones del fallecido, ¿no? Después de la muerte, cuando nosotros notamos que
está pasando la persona por un momento doloroso, cuando nosotros no pensamos claramente o cómo podría arrepentirse después. Muchas veces el sobreviviente puede llegar a suponer que está enloqueciendo debido a ese dolor psíquico y que padece frente a ese proceso de duelo. Y es importante que se entienda que en esta reacción normal frente a la experiencia tan dolorosa que está viviendo, es importante que evite abusar de medicamentos tanto psiquiátricos como lo es drogas, el alcohol y todos los elementos que pueden llegar a proporcionar un alivio a corto plazo, ¿no? O que pueden llegar a impedir el proceso de duelo o a causar la depresión o otros trastornos mentales. Cuando solicitar ayuda, es importante que nosotros ayudemos a los sobrevivientes del duelo a abordar estos elementos difíciles que puedan surgir frente a los síntomas, frente a lo que es necesario, por ejemplo, consultar a un profesional de la salud mental. Sí se debe solicitar la ayuda cuando se presenta, ¿no? La imposibilidad de aceptar la muerte de un ser querido, las ideas, por ejemplo, que hablamos, ideas persistentes de muerte, ¿no? O el hecho también de pensar en quitarse la vida o intentarlo. Y también la incapacidad para realizar las actividades, tanto básicas de la vida diaria como es comer, asearse, entre otras. También el insomnio, la hipersomnia o la falta de la concentración, el uso excesivo de los medicamentos, las drogas, el alcohol y el retraimiento social. ¿Cómo apoyar a un sobreviviente? Un sobreviviente requiere a una red de apoyo sólida para poder sobrellevar el proceso de duelo, ¿no? Es de suma importancia que rodeemos a la persona con amor, comprensión y siempre que respetemos los momentos difíciles, su intimidad, sus espacios, todos los elementos que se tratan es de apoyar a la persona sin agobiarla, ¿no? Y todo lo que puede llegar a ser probable, por ejemplo, que la persona no acepte o no solicite una vez una ayuda de inmediato, pero eso no significa que no la necesite, ¿no? Sino que muchas veces se puede reiterar ese ofrecimiento constantemente y estar disponible siempre para que la persona lo requiera. Es importante que ayudemos de manera práctica y es que el sobreviviente muchas veces puede ya tener un esfuerzo cognitivo o mental sobre cómo llevar ese duelo, ¿no? Para esto es importante que no logremos concentrarnos en esas rutinas familiares, sociales, ¿no? Que es importante que también se pueda ayudar con tareas diarias en el hogar, con cuidar de los niños, con pasear al perro, con de pronto hacer las compras o simplemente acompañar a la persona, ¿no? Acá se trata no es de preguntar, sino tener esa iniciativa de cómo ayudar a esa persona. Que la ayuda no solamente es necesaria en las primeras semanas, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionábamos anteriormente, las festividades pueden llegar a ser dolorosas, más que todo, esencialmente, cuando notamos que una persona ha pasado por un año sin ser querido, ¿no? Y qué tan importante es ofrecerse, por ejemplo, para planear las fechas, como notamos que son los rituales, ¿no? Y pues también cuando notamos, por ejemplo, cuando ha presentado, digamos, estos elementos antes de un fallecimiento, muchas veces el sobreviviente hace que se sienta más a gusto sobre de pronto esa ayuda o cómo incentivar a ese sobreviviente a que retome esa vida social, a que se reúna con los amigos, con los familiares, que muchas veces el aislamiento también puede hacer que sea más lento ese proceso de duelo. Frente a los mitos sobre un sobreviviente, pues hay muchos mitos. Uno de ellos es que no hay nada que yo pueda hacer para ayudarle en este momento. Pues realmente es un mito porque pues tu apoyo puede proporcionarle a esa persona ese refugio seguro y ese alivio, ¿no? Que muchas veces pocas reglas pueden ayudar, como por ejemplo hablamos de la comprensión, la autenticidad, ese apoyo práctico que le entrega a la persona, ¿no? Que es mejor no estar porque no sé qué decir, pues realmente no necesita saber qué decir, ¿no? Acá lo importante es que usted sepa escuchar, que usted de pronto acompañe, que de pronto pueda ser de gran ayuda, por ejemplo, esos temas prácticos, o simplemente cuando nosotros hablamos de estar ahí para esa persona, para él o para ella, ¿no? Si no sé sobre suicidio, no puedo ayudar realmente, como les decía, no se trata del conocimiento, ¿no? Se trata de tener en cuenta todos esos factores y estos cómo se relacionan con el suicidio. Acá lo que interesa es la actitud frente a acompañar a ese sobreviviente sin esas reacciones que lo juician o que lo culpan. Debo decirle que me llame si necesita algo, pues realmente es aconsejable que ofrezcamos la ayuda concreta
que tomemos la iniciativa de llamar al sobreviviente, quien valora recibir ese apoyo, y pues tener en cuenta también las tareas de la vida diaria. Otro mito es que el sobreviviente necesita estar solo, ¿no? Esto es un mito porque también es común que los sobrevivientes se aíslen por pena, por miedo de ser juzgados, de no querer ser una carga para los demás. El aislamiento puede llegar a aumentar la angustia, a reforzar la soledad, a empeorar el duelo. Puede llegar a acompañar al afectado todo lo posible en la forma en que la persona pueda, ¿no? Puede necesitar la ayuda del profesional, que no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Es lo mucho que notamos, por ejemplo, a alguien cercano que pueda hacer, como nosotros notamos la ayuda profesional, no excluyente, el cariño de los cercanos, ¿no? Y cuando nosotros consideramos el sobreviviente, pues todo lo que requiere de la ayuda de ese profesional, ¿no? Acá es importante que no dudemos en sugerírselo, que es un asunto familiar, no necesita de extraños. Como ya saben, el suicidio no solamente repercute en cuanto a la familia, sino en todo lo que rodean a la persona, ¿no? Si siente que de alguna forma repercute, es porque no eres una persona extraña, porque eres alguien que puede apoyar y puede aportar en este proceso. Debo hacer todo lo que el sobreviviente supere rápidamente su dolor, pues realmente el proceso de duelo necesita el tiempo, ¿no? No existe un plazo fijo para superar la pérdida. Lo ideal es que sea la persona paciente, que deje ese proceso, que tenga su tiempo, ¿no? Sin apurar a esa persona. Y ya para finalizar, en los grupos de apoyo, como es el hecho de compartir la experiencia del duelo por suicidio, estos grupos también apoyan a que las personas, pues digamos, que tengan como esa forma de hablar de sus experiencias similares, de los síntomas, de lo que ocurrió, de hablar sobre su pena, ¿no? De pronto no sentirse mal por recordar a ese ser querido, porque es un espacio para esto. Y entender cómo otras personas también están pasando por una situación similar. Muchas veces los sobrevivientes es crucial en este proceso de recuperación y apoyo. Esa conexión que sienten al compartir su duelo con otros sobrevivientes, ¿no? La manera más usual es cuando nosotros hablamos del hecho de compartir, que llega a tener lugares como por ejemplo el medio, los grupos de apoyo, los sobrevivientes del suicidio. Hay grupos que pueden llegar a proporcionar un lugar seguro, ¿no? En donde notamos que hay sobrevivientes que pueden llegar a compartir las experiencias y apoyarse los unos y los otros. Por aquí me han hecho algunas preguntas, voy a ver si las respondo para que continuemos con el cuestionario, que es la siguiente parte. Puede ser la represión psicosomática o no querer demostrarlo en público sin que desahogue luego en el domicilio. No, muchas veces puede ser también la situación, ¿no? Ese estado de shock, ese estado de, digamos, estar consternado, de no creer lo que está sucediendo y lo impide mostrar sus sentimientos, ¿no? Eh, Sería trabajar con todo el núcleo familiar, ya que los niños que se abandonan por sus padres, por el dolor, por sus padres, por el dolor de sus hermanos, pues muchas veces requieren el apoyo de toda la familia cuando ha habido un sobreviviente de suicidio, ¿no? Los padres, los hijos, ¿no? No, 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 aquí digamos que todos los que lo requieran, pero pues digamos que por lo general es cuando nosotros notamos que los niños tienen ciertos comportamientos diferentes frente al duelo, ¿no? O los adolescentes, cuando notamos que puede haber un riesgo también mayor frente a un suicidio también que estén pensando o planeando. Por acá me dicen, creo que es muy importante la parte espiritual, pues realmente nosotros como profesionales de la salud mental no podemos influir en las religiones,
de las personas, ¿no? Pero si las personas la tienen, es importante que nosotros, pues digamos que se tenga en cuenta en el proceso terapéutico, pero realmente el espacio de la religión no es el espacio de la terapia, ¿no? La terapia es el espacio para nosotros abordar esos pensamientos, esas emociones, esos comportamientos, esa tristeza, ¿no? Y obviamente reducirla. Pues es que no podemos mencionar el tema de la religión porque pues eso depende, como les decía, si la persona tiene o no su religión, pues digamos que es un factor protector, ¿no? Pero el espacio de la salud mental no es el espacio espiritual, que si es un factor protector se tiene en cuenta, pero como tal, pues no se trabaja, no la trabajan los psicólogos, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta esto porque pues nosotros no influimos en la religión de una persona, ¿no? Y menos en una situación de duelo, porque muchas veces también tienen sentimientos encontrados, por ejemplo, con rabia, rabia, por ejemplo, por lo que está sucediendo, ¿no? Por ese tipo de muerte. Muchas veces tienen también rabia, por ejemplo, porque Dios lo permitió, ¿no? Digamos que es un tema bastante delicado y sensible. Bueno, ¿cómo les fue a ustedes en el taller? ¿Todos lo pudieron realizar? Voy a enviarles nuevamente el link. Yo no sé si se los compartieron en el grupo para que lo desarrollen. No sé si ya todos lo desarrollaron o quieren que tener como unos 5 minutos para resolverlo y hacerme las preguntas o dudas sobre las preguntas que de pronto se equivocaron o si tienen algún tipo de otra pregunta, según lo que hemos hablado en el diplomado, también me la pueden hacer. ¿Cómo les fue en el diploma, en este correo? Ok. Bueno, en esta primera pregunta, ¿qué respuesta dieron? ¿Cuál es el trastorno mental más predominante en el comportamiento suicida según las que hemos abordado? Perfecto. La depresión, muy bien. ¿Cuáles son los factores predisponentes de la depresión? Predisponentes de la depresión, sociales, laborales, de pareja. Realmente aquí eran todos los anteriores, ¿no? Factores predisponentes, los genéticos, los biológicos, los sociales, los de consumo de drogas o alcohol, o también las enfermedades físicas, ¿no? ¿Qué es el suicidio? Todas las anteriores, no. El suicidio es la C, el acto de quitarse la vida de forma deliberada, ¿no? Ujú. Es la C, el acto de quitarse la vida de forma deliberada. Ok. ¿Qué significa cuando las personas se autolesionan? Muy bien, muy bien. La D no era, ¿no? Recuerden que si hablamos de autolesión, estamos hablando de un nivel de riesgo, que hablamos de la evaluación de riesgo de suicidio, y es las lesiones o autolesiones, ¿no? Por lo cual requiere una valoración de riesgo de forma adecuada. Y se debe actuar rápido porque obviamente estamos notando que hay un elemento y es que la persona está teniendo un pensamiento de hacerse daño, ¿no? En el suicidio hay que conocer que se presentan diferentes comportamientos que pueden llegar a influir en que una persona presente un suicidio consumado. ¿Cuáles creen que serían esos comportamientos?
Por acá me dicen que la D. Aquí era todas las anteriores, muy bien. En cuanto el género y el suicidio, de entre las principales diferencias de hombres y mujeres, ¿cuáles notamos que son las principales diferencias? Es que se han estigmatizado los roles en la sociedad, ¿no? Como hablábamos de los roles de fuerza, de soporte, todos los elementos que hacen que las personas, y más que todos los hombres, callen o busquen ayuda. Y pues muchas veces también hay que identificar todos los métodos letales, ¿no? Que puedan llevar a que una persona pues pueda tener un suicidio consumado. También hay personas que llegan a consumir alcohol o drogas, ¿no? Sin contar obviamente los intentos también de suicidio. ¿Cuál es el método de suicidio más utilizado a nivel mundial? La asfixia, muy bien. Solo las personas con con trastorno mental se suicidan. Falso. Según estas manifestaciones de urgencia, ¿cuándo debemos de actuar, no? ¿Cuáles pusieron acá? Todas las anteriores. Muy bien. Hay que actuar en momentos de autolesión, de intoxicación, de envenenamiento de manera urgente. Y cuando hay pensamientos, planes o actos de autolesión o de suicidio, de manera inactiva, ¿no? Agitada, violenta, afligida o que la persona no se comunica. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo individual? Y estos elementos en caso esto se parte del protocolo de la Organización Mundial de la Salud, que yo se los comparto en el material, donde dice cuándo tienen que actuar en caso de riesgo de suicidio, ¿no? ¿Cuáles de las siguientes es un factor de riesgo individual? La desesperanza. Muy bien. Se entiende por autolesión y cuando nosotros hablamos de las siguientes, ¿cuál de las siguientes es? ¿Qué entendemos por autolesión? Cuando hay sangrado, cuando hay cortes, ¿no? Es la, muy bien, consumo de alcohol no es autolesión, el consumo de alcohol o de drogas es comportamiento autodestructivo, pero lesión es todo lo que tiene que ver con cortes, hacerse daño, ¿no? Con ingerir sustancias o pérdida de conocimiento. Una de las siguientes señales indirectas de alarma, ¿cuáles son? La C, muy bien. En la evaluación del comportamiento suicida es importante que se aborde muy bien las ideas, la frecuencia, si la persona alguna vez ha pensado en hacerse daño, cómo ve el futuro en esos meses, si tiene algún tipo de arma o método, ¿no? Todos esos elementos se tienen que abordar. ¿Cuáles son las pruebas más utilizadas para evaluar el riesgo de comportamiento suicida? Todas las anteriores, muy bien. ¿Cuál es el método más eficaz para abordar el comportamiento suicida a nivel del tipo de riesgo cuando es alto? La psicoterapia y la psiquiatría. Muy bien. No sé si hasta el momento ustedes tienen ahora alguna pregunta o duda respecto a las clases, respecto a alguna duda que tengan de pronto sobre algún tema o quieran de pronto hacer algún tipo de pregunta. Ya nosotros el día de hoy ya finalizamos el diplomado con este cuestionario, entonces pueden tener un espacio
para preguntar de pronto las dudas que puedan tener, ¿no? No, eso de las grabaciones, no sé. Eso es con el coordinador, con la señora Paula. ¿Tienen alguna otra pregunta respecto a los temas que hemos visto? Bueno, muchas gracias a todos por su atención y por su participación. Eh, el día de hoy, como les decía, finalizábamos con este cuestionario y con las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias a todos por su atención y por su participación.